Atención, amantes de la velocidad y el drama sin filtro. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no podía volverse más explosiva, prepárate para lo que te vamos a contar. Lo que nadie se animó a revelar hasta ahora es que la inminente salida de Franco D'Alpine, la sombra de Valtteri Bottas y la feroz ofensiva de Mercedes eran solo la punta del iceberg. El verdadero golpe, la decisión final de Colapinto que dejó a Flavio Briatore temblando y expuso la fragilidad de un sistema entero, es el secreto que explotará las redes y reconfigurará el tablero de la F1. Aquí, en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te lo contamos todo. Franco Colapinto apareció con el rostro sereno, pero con los ojos cargados de una mezcla difícil de explicar. Decepción, cansancio, pero también una calma nacida del que ya no tiene nada que perder. Durante semanas, tal vez meses, se habló de su futuro. Se tejieron rumores, se filtraron conversaciones, se inventaron teorías, pero nadie esperaba que fuera el mismo quien sin rodeos pusiera fin a las especulaciones. No sigo en Alpine, dijo. Y en ese instante, el mundo del automovilismo, sus fanáticos, sus detractores, sus colegas y hasta sus rivales quedaron en silencio. No fue una decisión menor, fue una decisión valiente, porque salirse no es rendirse. A veces, irse es la única forma de resistir. Para muchos, la noticia fue un baldazo de agua fría. ¿Cómo era posible que uno de los pilotos más prometedores del momento se alejara de un equipo de Fórmula 1? ¿Qué podía haber detrás de una decisión así? Las preguntas brotaron como dagas envenenadas, pero Franco no esquivó ninguna. Su mensaje fue directo, no culpó a nadie, pero dejó claro que el ambiente que se vivía dentro del equipo no era el ideal. Habló de desgaste, de falta de claridad, de promesas que nunca se cumplieron. No lo dijo con rencor, lo dijo como quien carga con verdades demasiado tiempo guardadas. Y esa sinceridad tan rara en un deporte plagado de discursos prefabricados, sacudió la mesa. Si esta revelación te vuela la cabeza, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta saga épica. Colapinto nunca fue un piloto sumiso. Desde chico se acostumbró a hablar con el casco puesto, a responder en la pista, pero también aprendió que hay momentos donde el silencio es una cárcel y que cuando te rodean con indiferencia, cuando te tratan como una ficha de recambio, hay que gritar desde otro lugar. Esta vez no lo hizo acelerando, lo hizo poniendo punto final. Porque seguir en un lugar donde no te respetan no es valentía, es resignación. Y Franco no nació para resignarse. Lo entendió cuando empezó a notar que las decisiones importantes se tomaban sin consultarle, cuando los mensajes se volvían fríos, cuando las reuniones ya no hablaban de futuro, sino de estadísticas. El detonante no fue una pelea ni un mal resultado, fue la acumulación, el desgaste invisible que se genera cuando se pierde la conexión humana, cuando ya no sentís que te escuchan, que te valoran, que te quieren ahí. Y lo peor de todo, según sus propias palabras, no fue la falta de apoyo, sino el silencio. Ese silencio incómodo de los jefes, ese que no dice sí ni no, pero que te deja claro que no estás en los planes. El silencio que duele más que una crítica. El silencio que corta como un cuchillo porque te vuelve invisible. Y eso, para un piloto que lo dejó todo por llegar hasta ahí, es inaceptable. ¿Crees que la personalidad de Franco siempre fue un desafío para Briatore? Contanos tu teoría en los comentarios. No se trató de orgullo, no fue un capricho, fue una necesidad. Colapinto necesitaba respirar, volver a encontrarse con su esencia, recuperar el hambre sin tener que rogar. Quería estar en un entorno que lo mirara a los ojos y le dijera la verdad, aunque duela, porque lo que más lo frustró no fue el riesgo de ser reemplazado, fue la falta de frontalidad. Decime si no crees en mí, confesó, pero no me mientas. No me digas que soy el futuro mientras buscas a otro a escondidas. Esa frase quedó grabada en todos los que le escucharon porque no hablaba solo de Alpine, hablaba de una industria que muchas veces promete cielo y te entrega sótanos. Su decisión no fue solo personal, fue un mensaje, una advertencia a todos los jóvenes que vienen detrás, una muestra de que no todo vale, de que no hay que aceptar lo inaceptable solo por miedo a quedar afuera. Colapinto eligió salirse antes de que lo empujaran. Eligió la dignidad antes que la costumbre. Eligió su historia antes que ser un peón más en el juego de otros. Y eso, para los que lo siguen desde el inicio, fue un acto de rebeldía heroica. Porque mientras otros se aferran a un asiento, aunque los desprecien, él decidió despegarse con la frente en alto. Si te estás quedando sin aliento con tanto drama, deja tu like y compartí este video para que todos conozcan la verdad. Los que lo conocen saben que esta salida no es un adiós definitivo. Es un paréntesis, un respiro, una pausa necesaria para tomar impulso, porque Franco no es de los que se quedan quietos, lo lleva en la sangre. Su historia está hecha de desafíos, de obstáculos que transformó en escalones. Y esta vez no será diferente, porque la llama que lo impulsó desde el primer día sigue intacta. Más aún,
arde con más fuerza porque ahora tiene algo más que demostrar. Ahora tiene que volver no solo como piloto, sino como símbolo de los que no aceptan las reglas injustas del juego. El impacto de su salida todavía resuena en los medios, en las redes, en los grupos de fanáticos. Algunos no lo entienden, otros lo aplauden, pero todos, absolutamente todos, reconocen que no fue una decisión fácil, porque hay que tener coraje para bajarse cuando todos te dicen que aguantes. Hay que tener principios para no venderse por un asiento. Hay que tener identidad para no convertirse en lo que otros quieren que seas. Y eso justamente es lo que hace grande a Colapinto, su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando todo alrededor le pide lo contrario. Ahora, con la decisión ya tomada, Franco comienza otra etapa. Nadie sabe aún qué vendrá, pero una cosa es segura: donde sea que vaya, llevará consigo una historia que vale oro, no por los trofeos, no por las estadísticas, sino por la valentía de haber dicho basta. Porque a veces en el mundo del deporte la mayor victoria no está en el podio, sino en saber cuándo hay que soltar para no perderse uno mismo. Y eso, en este capítulo de su vida, Colapinto lo hizo como solo los grandes saben hacerlo, con dignidad, con verdad y con fuego en el corazón. Si esta revelación te dejó con la boca abierta, deja tu like y comenta qué crees que habría pasado si Franco no descubría la mejora. El entorno de Franco Colapinto intentó contenerlo como pudo. No hubo gritos ni golpes sobre la mesa, solo un silencio largo, profundo y luego el peso de lo inevitable. Porque cuando él mismo les comunicó que se iba, que había tomado la decisión de abandonar Alpine, no lo hizo desde el enojo. Lo dijo con una serenidad inquietante, esa que solo tienen los que han sufrido mucho por dentro. No quiero quedarme en un lugar donde mi pasión se convirtió en obligación, murmuró. Y esa frase bastó para que todos entendieran que el daño ya estaba hecho. No era físico, no era profesional, era emocional. Una herida que no sangra, pero que te deja vacío. Muchos se preguntaban por qué no lo aguantó un poco más, por qué no esperó una oportunidad más, una conversación más. Pero nadie se atreve a decirle eso a quien ha estado meses sintiendo que lo quieren fuera sin atreverse a decirlo. Colapinto no necesitaba una humillación pública para entender lo que ocurría. Ya había soportado demasiado. No lo echaron, pero lo empujaron, no lo culparon, pero lo dejaron solo. Y en ese vacío institucional encontró su límite. Porque a veces rendirse no es claudicar, es tener el coraje de frenar antes de que te destruyan. Los medios, por supuesto, comenzaron a armar su show. Algunos lo trataron de impaciente, otros dijeron que era inmaduro. Incluso hubo quienes insinuaron que su salida fue una estrategia para victimizarse. Pero nada de eso calaba la verdad, porque lo que Colapinto dejó en claro fue que él no estaba dispuesto a vender su alma por un asiento, que prefería construir desde cero, con honestidad, antes que quedarse en un lugar donde su identidad se diluyera. Y eso, aunque algunos no lo entiendan, es una declaración de principios en un deporte que suele olvidarlos. Si te sentís inspirado por la historia de Franco, deja tu like y compartí este video. El impacto entre los fanáticos fue profundo, no solo por la salida en sí, sino por cómo se dio, porque quienes lo siguen desde sus primeros pasos conocen su historia. Saben de los sacrificios, de las madrugadas en simuladores prestados, de los kilómetros recorridos sin sponsors, de los mensajes ignorados antes de cada escalón. Y ahora, cuando parecía que por fin estaba en la cima, debía volver a empezar. Pero esa es justamente la diferencia entre un pasajero del éxito y un constructor de destino. Franco no teme volver a empezar porque sabe que cada caída suya lleva el sello de una nueva versión más fuerte, más auténtica. Lo más conmovedor fue ver cómo el público no lo dejó caer. Desde el instante en que se confirmó su salida, las redes se llenaron de mensajes, no de lástima, sino de orgullo, no de pena, sino de admiración, porque muchos vieron en su decisión algo que trasciende lo deportivo. Vieron a un joven que eligió no traicionarse, que puso por delante su integridad, que en lugar de callar y cobrar eligió hablar y soltar. Y eso, en tiempos donde el silencio se premia, es un acto revolucionario. Franco, en privado, reconoció que no sabe con certeza qué viene ahora. No tiene todo calculado, pero sí tiene algo que nadie puede quitarle: claridad. Ya no depende de un equipo que lo tolere, depende de encontrar un entorno que lo entienda, que lo acompañe, que lo escuche. Y si no lo encuentra, lo creará. Porque si algo quedó claro con su salida de Alpine, es que no está dispuesto a ser parte de una estructura que lo encierre. Él no nació para eso. Nació para correr, nació para inspirar, nació para marcar un camino y quizás sin saberlo, eso fue lo que hizo. Porque a veces lo más importante no es llegar, es saber cuándo frenar, mirar el mapa y decir: por acá no es, pero no me detengo, solo cambio el rumbo. Y eso, justo eso, es lo que acaba de hacer Franco Colapinto. Deja tu comentario si crees que la integridad de Franco es su mayor fortaleza. Detrás de toda salida hay una verdad incómoda que por lo general nadie quiere contar.
Franco Colapinto, en lugar de esconderla, decidió exponerla, no con rabia ni revancha, sino con la claridad de quien ya no tiene nada que disimular. La decisión de dejar Alpine no fue impulsiva. Fue meditada, digerida en silencio, tomada en soledad mucho antes de que se hiciera pública. Porque las cosas que se rompen por dentro no hacen ruido, pero dejan marcas profundas. Lo que más le dolía a Franco no era haber perdido el asiento, era haber perdido la ilusión, esa que alimentó durante años, creyendo que formaba parte de un proyecto que lo iba a cuidar, que lo iba a hacer crecer, que lo iba a respetar. Desde muy temprano, Colapinto entendió que algo no iba bien. Su rol dentro del equipo era ambiguo. Se le pedía compromiso, rendimiento y presencia, pero sin otorgarle verdadero poder de decisión ni confianza real en sus aportes. Cada conversación sobre su lugar en el equipo terminaba siendo una promesa aplazada. Cada vez que preguntaba por el futuro, las respuestas eran vagas, templadas, sin convicción. Esa sensación de estar adentro, pero no del todo, se fue profundizando con el tiempo, hasta que llegó un punto en que Franco dejó de hacerse preguntas. Empezó a ver con claridad que en realidad nunca lo habían considerado una prioridad. Lo más duro fue darse cuenta de que no se trataba de rendimiento. No era una cuestión técnica, era una cuestión política. Había intereses, estrategias internas, alianzas invisibles que lo colocaban en una posición incómoda. No era el favorito de los jefes ni el protegido de ningún poder dentro del equipo. Y eso, en un mundo tan jerárquico y diplomático como la Fórmula 1, es una sentencia. Franco lo supo cuando empezó a notar que sus tiempos no eran suficientes, que su esfuerzo no pesaba, que su talento no bastaba, si no estaba alineado con los nombres correctos. Y fue ahí donde entendió que quedarse sería traicionar todo lo que lo había traído hasta ahí. Comenta si crees que la decisión de Franco marcará un antes y un después en la F1. Las conversaciones finales con el equipo fueron frías. No hubo discusión, solo constataciones. El lenguaje corporal, las evasivas, las medias sonrisas, todo indicaba que su salida era una solución conveniente para todos. Alpine no quería enfrentar el costo de echarlo, pero tampoco quería sostenerlo. Y Franco no estaba dispuesto a mendigar su lugar. Lo dijo con claridad: no vine a la Fórmula 1 para esperar migajas. Vine para construir un legado. Esa frase, más que una declaración, fue una despedida. La clase de despedida que no necesita dramatismo porque viene cargada de verdad. A medida que la noticia se expandía, comenzaron a llegar los ofrecimientos disfrazados de apoyo, propuestas de ser piloto reserva, de quedarse en el sistema como plan B. Pero él sabía que eso no era más que una forma elegante de congelarlo. No quería ser un hombre en una lista de emergencia. Quería correr, quería ser protagonista y si no se lo permitían en Alpine, entonces iría a buscar su destino a otra parte. Porque lo importante no era el escudo en el pecho, lo importante era mantener viva la llama que le empujó desde chico, esa que le hizo creer que era posible llegar sin tener que vender su esencia. Muchos en su entorno le sugirieron que esperara, que aguantara un poco más, que no soltara lo que tanto le había costado conseguir. Pero Franco lo entendía de otra manera. Para él, quedarse habría sido una traición silenciosa a su historia, a su identidad, a todos los que creyeron en él cuando todavía era solo una promesa. Porque hay momentos en los que uno tiene que elegir entre seguir colgado de un lugar vacío o saltar al vacío, confiando en lo que lleva adentro. Y Colapinto eligió saltar, con miedo, sí, pero también con una certeza: nunca se había equivocado escuchando a su intuición. Su decisión dejó en evidencia un problema estructural dentro del deporte, un sistema que se llena la boca hablando de futuro, pero que no sabe cómo manejarlo cuando ese futuro llega sin pedir permiso. Un sistema que prefiere la comodidad de los nombres establecidos antes que el vértigo de apostar por lo nuevo. Franco lo denunció sin necesidad de acusar a nadie. Su partida fue en sí misma una acusación, una forma de decir: no soy el único al que le está pasando esto, pero yo no lo voy a aceptar en silencio. Y esa actitud, aunque incomode a muchos, es lo que más lo diferencia entre los fanáticos. Compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la F1. La reacción fue clara. Se entendió que su marcha no era una derrota, sino una declaración, que su historia no terminaba ahí, que había algo de épico en ese gesto de dar un paso al costado, sin escándalos, sin contratos rotos, sin escupir para arriba, porque cuando un piloto dice basta con dignidad, lo que queda no es una polémica, lo que queda es respeto. Y eso, en este deporte, es más raro que los trofeos. Franco se fue sin medallas, pero con la frente en alto. Y para quienes lo siguen de verdad, eso vale más que cualquier podio. Ahora, con el camino por delante abierto de par en par, Colapinto respira distinto. Hay tristeza, sí, pero también alivio. Como si al soltar una carga recuperara el control de su historia. Ya no depende de que otros crean en él.
Ya no necesita que un equipo le diga que puede o no puede lograr. Tiene la libertad de moverse, de buscar, de construir, y si hay algo que sabe hacer es construir desde la nada. Ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra, y esta vez lo hará sabiendo que no le debe nada a nadie salvo a sí mismo, porque al final del día lo único que realmente define a un piloto no es el equipo que lo respalda ni los patrocinadores que lo adornan, es su capacidad de resistir, de reinventarse, de sostener su identidad incluso en los momentos más oscuros. Y Franco Colapinto acaba de demostrar que es más que un nombre en una lista. Es un espíritu que no se rinde, y eso, aunque no lo sepan aún, es más poderoso que cualquier contrato. Deja tu comentario y contanos si crees que Franco Colapinto es un verdadero líder silencioso en la F1. Las horas posteriores al anuncio fueron extrañas. Un limbo emocional, una pausa que no terminaba de ser alivio ni dolor. Franco Colapinto caminaba por ese terreno incierto con la misma determinación con la que alguna vez se enfrentó a un trazado desconocido. Ya no había preguntas que responder ni discursos que preparar. Todo estaba dicho, pero el eco de su salida seguía resonando en los lugares donde antes nadie lo escuchaba. La ausencia, esa fuerza invisible, empezó a hacer más ruido que su presencia, y el silencio de Alpine, paradójicamente, habló más fuerte que cualquier comunicado oficial. El equipo no emitió más que lo estrictamente necesario. No hubo despedidas emotivas, ni publicaciones conmemorativas, ni palabras del corazón, solo una corrección en la plantilla, un nombre menos en los papeles y el foco puesto rápidamente en lo que sigue. Franco ya no formaba parte del decorado, y esa frialdad fue una confirmación más. El equipo que alguna vez le prometió ser parte de un proceso, ahora lo borraba como si su historia no hubiera sido más que una nota al pie. Pero Colapinto no necesitaba homenajes, no buscaba palmadas en la espalda, lo único que quería era recuperar su rumbo, y sabía que eso solo podía hacerlo lejos de ahí. Mientras algunos medios analizaban los porqués con teorías sin alma, otros empezaban a entender lo que realmente había pasado. No se trató de un problema de actitud ni de una cuestión de resultados. Fue algo mucho más profundo, una desconexión de valores. Franco es un piloto que necesita confiar, necesita creer en el equipo como parte de su identidad. No puede ser una figura decorativa, no puede funcionar bajo órdenes automáticas ni estrategias impersonales. Y cuando se dio cuenta de que estaba siendo tratado como un número más, algo dentro suyo se apagó. Pero no fue su pasión, fue la esperanza de ser escuchado. Las comparaciones con otros pilotos no tardaron en llegar. Fulano aguantó más. Mengano también fue maltratado y hoy está arriba. Pero Franco no quiere ser una estadística más en el manual de supervivencia de la Fórmula 1. Él no vino a adaptarse a un sistema roto, vino a cambiarlo desde adentro, o al menos a no dejarse moldear por él. Si eso significa perder una oportunidad, está dispuesto a pagarlo, porque hay cosas que no se negocian. Su integridad, por ejemplo, su identidad, su forma de hacer las cosas. Y eso es lo que hace que su historia no sea solo la de un piloto que se va, sino la de un hombre que se planta. No te pierdas las próximas novedades. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada giro de esta historia. Mientras Alpine continuaba su curso, ajeno al escándalo emocional que había provocado, Colapinto se mantenía lejos de los focos. No necesitaba hacer noticia todos los días. Su decisión ya lo había colocado en el centro de la escena, y él sabía que eso con el tiempo también se diluiría. Pero lo que no se diluiría es el mensaje. Porque cada joven que hoy sueña con llegar a lo más alto sabrá que hay alguien que estuvo ahí y no se dejó quebrar, que eligió irse antes que perderse, y que en lugar de suplicar caminó hacia la puerta con dignidad. En ese momento de calma tensa, comenzaron a aparecer llamadas que antes no llegaban. Equipos interesados, proyectos alternativos, manos que ahora se tendían cuando ya no estaba bajo la sombra de Alpine. El mundo del automovilismo es cruel, sí, pero también oportunista. Y la figura de Colapinto, reforzada por su postura valiente, se volvió aún más interesante, no como un piloto más, sino como un símbolo de algo que escasea: carácter. A donde vaya ahora lo hará desde otro lugar. Ya no como el joven que espera su turno, sino como el profesional que pone condiciones. Franco sabe que su camino será más largo, más sinuoso, tal vez menos cómodo, pero también sabe que es suyo. Nadie se le está regalando, nadie le está empujando por conveniencia, y eso, aunque no de garantías, le da paz, porque lo que construya de aquí en adelante será completamente suyo. No responderá a favores, ni a intereses políticos, ni a necesidades de imagen. Responderá únicamente a su deseo de hacer historia en sus propios términos. Y esa libertad, ganada con lágrimas y decisiones duras, vale más que cualquier contrato blindado. Lo que dejó atrás no es solo un equipo, es una etapa, una forma de entender la competencia. Franco ya no busca solo correr, busca trascender,
busca convertirse en una voz para los que no son escuchados, en una muestra de que se puede decir no cuando todos dicen sí, de que se puede soltar sin caer. Y esa transformación es la que lo convierte en algo más que un piloto en busca de asiento. Lo convierte en una figura que inspira, que molesta a los que prefieren el silencio, que desafía a los que quieren obediencia. El tiempo dirá que viene después, pero lo que ya está claro es que su salida no fue el final de nada, fue el inicio de algo distinto, algo más puro, más fiel, más humano. No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. La guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto. Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo. Si la primera parte te dejó sin aliento con la inminente salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena, aquí en los polvorines, donde la pasión por la F1 se vive minuto a minuto. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano que ni el sol más fuerte de Buenos Aires podría derretir. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore, que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie. Deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política, un zorro viejo que no da puntada sin hilo. Su experiencia en el paddock le ha enseñado que el silencio oportuno puede ser más ruidoso que cualquier declaración. ¿Estará esperando el momento justo para mover sus fichas? El misterio que rodea a su figura solo aumenta la tensión de esta trama. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? La verdadera razón de la guerra de filtraciones. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, y te lo vamos a explicar sin anestesia. Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, especialmente en mercados como el argentino, donde Colapinto es casi un héroe nacional, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. Es un golpe doble, maestro, digno de un campeón de ajedrez. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo, ni que fuera un principiante. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha. Comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando en los pasillos más oscuros de la Fórmula 1. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo con acceso a simuladores de última generación y pruebas en monoplazas de primera línea, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados al milímetro para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine en un callejón sin salida. El objetivo es doble, y no te lo decimos por decir. Presionar a Alpine hasta el límite, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Sería como regalarle un diamante a tu mayor rival. Captar a Colapinto con un lazo de oro, mostrarle a Franco y a su entorno más cercano que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su increíble resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana sin miramientos. Además, un piloto argentino en Mercedes generaría una repercusión mediática brutal, un win-win para la escudería alemana. Esta guerra de información es brutal, es sin cuartel. Mientras Alpine intenta mantener bajo 7 llaves el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando a destajo para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa y vergonzosa del paddock. La batalla no es solo por el piloto, sino por el relato y la imagen que cada equipo proyecta. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico que podría costarle muy caro a futuro, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión antes de que sea demasiado tarde.
El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón. La verdadera razón del despido. Más allá de la pista. Un juego de intereses ocultos. Pero, ¿por qué Alpine está tan decidido a sacar a Colapinto, incluso arriesgándose a esta crisis de imagen y a un posible salto de Franco a un equipo rival directo? La respuesta, según se ha podido filtrar de los estratos más altos y menos visibles de Enstone, va mucho más allá de un mero bajo rendimiento en las primeras carreras o la necesaria experiencia de Bottas. Hay un trasfondo mucho más complejo y para muchos, más oscuro y repugnante, un verdadero entramado de intereses. Fuentes fiables, que pidieron absoluta confidencialidad por miedo a represalias, sugieren que la decisión estaría más ligada a una reestructuración interna de poder y a la desesperada necesidad de justificar errores estratégicos previos en el desarrollo del auto. Se está buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, y Franco, por ser joven y nuevo en la escudería principal, es el blanco fácil para tapar la falta de rendimiento general del coche y algunas decisiones erradas en la dirección técnica que venían arrastrándose desde el año pasado, confesó, con voz temblorosa, un ingeniero de alto rango que prefiere mantener el anonimato para proteger su carrera y su familia. Es una cortina de humo, un desvío de la atención de los verdaderos problemas. La presión sobre Alpine no es solo por los puntos en el campeonato mundial, que vienen esquivos hace tiempo, sino por la millonaria inversión de la casa matriz Renault y la imagen de equipo de fábrica que no logra consolidarse en la parte alta de la tabla, ni siquiera acercarse a los grandes. Necesitan un cambio de timón que se vea, que sea tangible, y que dé la sensación de que se están tomando medidas drásticas para enderezar el rumbo, incluso si la medida es injusta, cruel y en última instancia, contraproducente a largo plazo. Valtteri Bottas, con su historial en Mercedes, su experiencia en podios y su conocimiento de equipos ganadores, es el parche de lujo perfecto para generar esa sensación de cambio y experiencia que la cúpula exige a gritos, sin importar que se esté sacrificando a un talento genuino, forjado a base de puro sacrificio y sin padrinos millonarios. Es una movida fría, calculadora, que ignora el factor humano por completo. Esto es un verdadero ajedrez corporativo, donde los peones son personas y sus sueños. ¿Te imaginabas que había tanto detrás de un simple cambio de piloto, que se jugaban tantos intereses ocultos? Contanos en los comentarios si te sorprenden estas revelaciones y qué opinas de la forma en que Alpine está manejando esta crisis. La dignidad silenciosa de Colapinto. Un ejemplo para la Fórmula 1 y para la vida. En medio de este huracán de rumores, filtraciones, presiones internas y externas, la figura de Franco Colapinto brilla con una entereza que asombra a propios y extraños. Su silencio no es por miedo, ni por inexperiencia, sino por una dignidad férrea y una estrategia tan inteligente como devastadora para sus detractores. No ha dicho una sola palabra sobre Bottas, ni sobre las ofertas de Mercedes. Sigue siendo el primero en llegar al box de Enstone, el último en irse de los simuladores. Cada sesión, cada análisis de datos, cada hora extra de trabajo es una respuesta contundente a las críticas y a la incertidumbre que lo rodea. Es un león enjaulado que, en lugar de rugir, afila sus garras. Este pibe tiene una cabeza que ya quisieran muchos veteranos. Es increíble. Está dando una cátedra de cómo bancarse la presión sin victimizarse, sin hacer escándalos. Es un ejemplo para todos, para los que estamos acá, para los que vienen, para el automovilismo entero. Se escucha a los mentideros del paddock con una admiración genuina. Este comportamiento, esta resiliencia, no solo ha cimentado el apoyo de la afición,
sino que ha generado un respeto genuino entre sus colegas, entre los ingenieros de Alpine que ven de cerca su entrega diaria y que, en el fondo, entienden que los problemas de rendimiento del equipo van mucho más allá de sus manos, de su volante. Incluso los pilotos retirados, esas viejas glorias que han visto de todo en la F1, y periodistas especializados están destacando la profesionalidad de Colapinto. Él sabe que la pista es su mejor argumento, su única verdad, y que su actitud en la adversidad vale más que 1000 comunicados de prensa. Mientras otros se quebrarían o harían pataletas públicas, Franco sigue enfocado, demostrando que su valor no depende de un asiento momentáneo, sino de su talento indiscutible, de su convicción inquebrantable y de su carácter de acero. Es una lección de vida para todos. El precedente que se marcará y el futuro incierto, pero, realmente tan incierto, la verdad que despierta esperanzas. La pelota, aunque parezca estar en el tejado de Alpine, ahora tiene una nueva y poderosa variable. Mercedes está empujando con todas sus fuerzas para que la injusticia se haga pública y para que Franco Colapinto caiga en sus redes. Si el equipo francés lo echa, no solo pierde un piloto prometedor, que le ha costado años de inversión y desarrollo, sino que le entrega en bandeja de plata a un rival directo y eterno, un rival que, además, lo hará brillar para humillar a Alpine con su propia decisión. Imagínate el papelón. El chico que ellos descartaron por falta de rendimiento termina brillando con luz propia en la escudería que, año tras año, compite por los campeonatos mundiales. Sería un golpe reputacional demoledor, una humillación pública que tardaría años, quizás décadas, en sanar para Alpine. Esta es una batalla que va mucho más allá de los puntos en el campeonato. Es una lucha por la narrativa, por la credibilidad, por el alma misma de un deporte que muchas veces se olvida de sus raíces y de los valores que lo hicieron grande. La historia de Franco Colapinto, el pibe de Pilar que la peleó desde abajo, que se fue a Europa con una mano atrás y otra adelante, y que ahora se enfrenta a los gigantes con la cabeza en alto y la dignidad intacta, ya es leyenda, pase lo que pase. Y lo más impactante, lo que te va a volar la cabeza, es que, aunque lo intenten sacar, el futuro de Franco en la Fórmula 1, lejos de apagarse en el olvido, podría estar a punto de encenderse con más fuerza que nunca, pero bajo las alas del mismísimo gigante Mercedes. Se rumorea que ya hay un asiento de desarrollo casi asegurado y un plan de pruebas ambicioso que pondría a Franco en el camino directo a la gloria. Entonces, ¿crees que Alpine tendrá el coraje de enfrentar a la marea de apoyo popular, la amenaza legal de una posible cláusula secreta, como te contamos en la parte 3, y la ofensiva de Mercedes, o veremos un giro inesperado que dejará a todos con la boca abierta y a Franco donde se merece? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1.